Aprovechando que ya mañana por fin tendrán el gozo de ir a misa y poder deleitarse en la Santa Eucaristía, he decidido dedicar este segmento a hablar sobre la verdadera presencia de Jesús en el pan consagrado que es la Santa Hostia. El capítulo 6 de San Juan, que habla de la Eucaristía, debe tomarse simbólicamente, dicen las personas que no entienden nuestra fe católica. Jesucristo no ha querido darse a sí mismo en alimento, dicen ellos. Esto es un error, dicen las sectas. Pues voy a comprobarte con el mismo capítulo 6 de San Juan que Jesús no está hablando simbólicamente. En el versículo 48 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan dice así: Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Cuando los judíos que lo estaban escuchando a Jesús oyeron este pasaje, se escandalizaron y se empezaron a levantar y se fueron. Si Jesús hubiera estado hablando simbólicamente, los hubiera detenido y les hubiera aclarado, les hubiera dicho: espérense un ratito, yo solamente hablaba de una manera figurada. Pero no, Él siguió hablando y vemos que dice: les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Después de leer estos textos, queridos hermanos, ¿podríamos dudar que la Eucaristía contiene a Cristo? ¿Podríamos dudar de la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Sigamos leyendo, porque cuando la Biblia habla en sentido figurado, Jesús mismo lo dice o lo explica el evangelista, como en este texto. Veamos los versículos del 19 al 20 del capítulo según San Juan. Destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero al templo que Jesús se refería era su propio cuerpo. Fíjense bien esas letras que están en rojo. Pero al templo que Jesús se refería era su propio cuerpo. San Juan está aclarando que Jesús en este caso estaba hablando de una manera figurada, que al referirse al templo no quería decir que era el templo físico, sino que se refería simbólicamente a su cuerpo. Le voy a dar un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, la niña es una tortuga, quiero decir que esa niña es bien lenta, que es despaciosa tal vez para correr. Pero si yo digo, la niña es una liebre, no me refiero a que es como el animalito de las dos orejas grandotas. No estoy hablando de que es ese animal, sino que la niña es como la liebre o la niña es como la tortuga. Lo estoy comparando. En este caso que les acabo de citar, Jesús sí está hablando simbólicamente. No se refiere al templo físico, sino que se refiere al templo como su cuerpo. Es un símbolo en este caso. Si tomo en las manos un pedazo de pan y digo: esto es mi cuerpo, nadie me entenderá, porque el pan nunca es símbolo del cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, cuando aquí Jesús dice: les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida.
El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo unido a él. Aquí el Señor no está hablando de una manera figurada. Está hablando de que la Santa Eucaristía es la presencia real de Él mismo, es su cuerpo y es su sangre. Porque cuando Jesús dijo, el pan que yo daré es mi propio cuerpo, lo daré por la vida del mundo, no hablaba de forma simbólica. Ustedes dirán, pero qué manera tan rara, ¿verdad?, de darnos de comer su cuerpo y su sangre. Pensemos un ratito en ustedes que son madres, las que están mirando que son madres. Cuando le dieron de mamar a su bebé, le estaban dando de su propia esencia. Le estaban alimentando a ese bebé con su propia sustancia. Qué manera tan hermosa en que la madre se entrega al bebé, le da con todo su amor, sin esperar nada a cambio, la vida y lo alimenta con su propio ser, con su propia sustancia. Pues algo así es la Eucaristía. Jesús nos ama infinitamente y nos da de su propia esencia. El mismo Martín Lutero, el culpable de que ahora hayan tantas sectas, dijo: desafío a cualquiera que me muestre una Biblia donde diga este es el signo del cuerpo de Cristo. Es decir, que él mismo creía en la presencia real de la Eucaristía. Así pues, hermano, cuando tú estés nuevamente frente al Santísimo, no dudes ni por un momento que ese es Jesús en persona, que te ama inmensamente, que decidió quedarse bajo la especie del pan para poder ser tu propio sustento.